Hola, 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 caracola. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es que es muy temprano, son las 6:30 de la mañana, es muy temprano, no me tomo el café y tengo las neuronas que dicen que ¿qué hago yo aquí sentado en vez de estar en la cama? Que tenía ganas de levantarme, con la gusto que se está aquí sentado. Para la silla aquí sentado con la cama, ¿no? Por favor. Amigos, soy José María Méndez Ruiz, alias Ribus, como ya me conocéis todos. Espero que os vaya todo bien. Un saludo. Y bueno, vamos a continuar hoy con un capítulo nuevo del curso de programación en C para microcontroladores. Como estáis viendo, ya tenemos el entorno IDE ya cargado para poder trabajar con él. Y vamos a ver, hoy qué vamos a hacer. Pues vamos a hacer un capítulo nuevo en el cual vamos a ver las funciones, ¿de acuerdo? Venga, vamos a explicar un poquito qué es una función, cómo funciona, cómo se declara, cómo se utiliza, bla, bla, bla. Venga, José, no te enrolles más. Bueno, lo primero y más evidente que es una función. Pues una función es un trocito de código que lo llamaremos cuando, no que lo llamaremos de nombre, sino que lo llamaremos, llamar la función cuando nos haga falta. Utilización principal de las funciones, pues las cosas repetitivas. Imaginaros que yo tengo aquí, vámonos aquí, venga, para que hagamos un ejemplo. Que tengo int 1, 2. Después, aquí le digo 1 es igual a 10, 2 es igual a 30, y aquí voy a añadir también otro que será resultado. Y aquí le digo resultado es igual a 1 más 2. ¿De acuerdo? Venga. ¿Esto qué es, José? Pues simplemente es una función, simplemente son 4 líneas de código. Declaro unas variables que utilizo después y digo que el resultado es 1 más 2. Aquí le puedo decir que me lo mande al serial print para que lo vea yo en el terminal serie del monitor serie, ¿vale? Venga, dices tú, bueno, pues ahora vamos a hacerlo con otros dos. Venga, pues aquí vamos a hacerlo con otro. Ahora va a ser el 20 y el 50. Y volvemos a repetirlo. El 90 y el 10. José, ¿y si fuera 50 veces? ¿Qué escribimos? 50 veces eso. Pues para eso son las funciones. Una función, lo que va a hacer es un trocito de código, que lo pondremos. A ver, esto es una cosa que es importante desde el punto de vista de que ya veis, yo soy de los que dice que cada uno hace las cosas como le salga de las santas narices, ¿vale? Hay programadores que ponen las funciones arriba del todo antes del setup, hay programadores que la ponen abajo del todo después del loop. ¿Diferencia, José? Ninguna. ¿Va rápido? No, es igual. Arriba, abajo, es igual. ¿Ocupa más? No, ocupa exactamente lo mismo. Entonces ya es una cuestión de cada uno. Yo personalmente las pongo al final, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo 50 tacos, sí, yo tengo 50 años. Bueno, yo llevo programando desde los 16 años. Entonces, claro, yo cuando empecé a programar con el BASIC de mi ordenador, el Spectrum de 16K, ese de las teclas de goma de Sinclair, el ZX Spectrum, pues tú vas escribiendo código en BASIC en aquella época y cuando te hacía falta llamar a una función, pues lo hacías con un goto y cuando hacía falta una subrutina lo hacías con un gosup y claro, eso se iban poniendo abajo del código para que no te liase con la parte de arriba, si tenía que saltar una línea y volver para atrás, etcétera, etcétera. Ya me acostumbré cuando salté luego al PHP o al Visual Basic o cuando al ASP para programación en página activa, con el COBOL, con el Fortran, con el C y con el Pascal, ya empecé a trabajar de esa forma y ya mis funciones siempre las escribo al final. Entonces, yo no voy a decir ni una cosa ni la otra, podéis ponerla donde vosotros sea más cómodo, ¿de acuerdo? Ya es cuestión de gusto. Yo personalmente lo hago al final, ¿vale? Dicho esto, una función, ¿qué es lo que va a hacer? Pues un trabajo repetido. Un trabajo repetitivo, José, repetitivo, repetido me lo acabo de inventar, para mí, que esa palabra ni existe repetido sí, repetitivo no. Ostras, me acabo de inventar una palabra nueva. Si es que soy un monstruo. A ver, es un trabajo repetitivo. De manera que yo a la función, ¿qué le voy a hacer? Pues le voy a pasar dos parámetros, que son 1 y 2, y la función me va a devolver el resultado, que será una suma, una multiplicación, elevarla a un exponente, lo que nos dé la gana. Dicho esto, las funciones se declaran así, fijaros, son funciones de lo que se llaman definidas por el usuario, ¿vale? Una función, esta, el setup, es una función. El loop es otra función. Las nuestras van aquí. Las nuestras, importante, las funciones son todas así. Void, empiezan así. Después, un conjunto de letras y números. Empezamos por letras, ¿de acuerdo? No pueden ser letras ni nombres
que sean de palabras clave del propio lenguaje de C. Por ejemplo, yo no puedo hacer una función que se llame int. Fijaros que ya le he puesto ese color. ¿Por qué? Porque int es una palabra reservada del glosario de términos que utiliza el C, que es para declarar un tipo de dato numérico, que es el integer, y yo no puedo utilizarla, porque ya existe esa palabra. Pero sí puedo poner int. ¿Ves cómo ya le quita el color? Por ejemplo. ¿Qué nombre van a tener, José? Pues evidentemente van a tener nombres que sean lo más aproximado posible a lo que hace esa función. Si yo tengo una función que suma dos números, pues mi función se va a llamar suma dos números, ¿vale? José, ¿podemos llamar suma dos números multiplicado por 3? A ver, no, vamos a ver, me explico. Hacemos un resumió todo lo que podamos de lo que va a contener esa función, de todo lo que va a ser esa función, ¿vale? En este caso, por ejemplo, porque mi función va a ser sumar dos números. Yo puedo hacerlo así, o puedo hacerlo así. Si para mí es más cómodo, digo, joder, esto de que inventarme palabras en el diccionario español. Me cago en todo, José. A ver, se me ha olvidado poner el pi en el me cago en todo. ¿Vale? O sea, yo pongo un nombre que para mí resulte fácil de acordarme de qué hace esa función. ¿De acuerdo? Vale. Hay funciones, iba a decir funciones y funciones. No. Hay funciones con o sin parámetros. Una función sin parámetro es esto. No lleva nada entre corchetes. ¿Por qué? Porque esa función no recibe ningún dato. Porque no le hace falta. Imaginaros, yo tengo una función que le diga enciende el LED. ¿Vale? Y yo no le paso ningún parámetro porque he definido que esa función me va a encender el LED que lleva la placa en el pin 5. Es un LED que yo le voy a poner en el pin 5 para que haga algo en concreto. Claro, ya de por sí ya sé que el LED que yo tengo que encender está en el pin 5, por lo tanto, a mí no me hace falta que la función, cuando yo la llame, le diga que va al 5. Yo ya lo sé. Otra cosa diferente sería que yo le mandase a la función en qué pin quiero que me encienda el LED. Eso sí sería diferente, para que notéis la diferencia, ¿vale? Entonces, si lleva un parámetro, porque va a recoger un valor, va entre paréntesis. ¿Cómo va entre paréntesis? Pues aquí volvemos al capítulo de tipo de datos. ¿Qué va a recibir? Un entero, un flotante, una cadena de caracteres, un carácter, un char, acordaros. ¿Qué va a recibir? Bueno, en este caso, como vamos a sumar dos números, evidentemente va a recibir ¿qué? Ahí viene una cuestión. ¿Qué pasamos aquí? ¿Qué le pasamos aquí? Un número hasta el 32.000, un número más grande del 32.000. Acordaros cuando vimos los tipos de datos. Según lo que sea una cosa u otra, tendremos que definir qué tipo de datos va a recibir. En este caso en concreto, pues vamos a hacerlo para que sea fácil, vamos a recibir enteros hasta el 32.767. Por lo tanto, int 1, int 2. Es decir, cuando yo llamo a la función, le tengo que pasar dos parámetros entre los paréntesis, separados por una coma. Si le paso un solo parámetro, dará error. Si le paso tres parámetros, dará error. Necesita dos parámetros. Si le paso un parámetro con una cadena de caracteres o con una letra, dará error. Son enteros. Si le paso un entero, coma, mentira, José, los enteros comas no existen. Si le paso un número decimal, dará error. ¿Por qué? Porque tendría que haberle dicho entonces que es un flotante. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a manejar enteros, pues no me hace falta. Pues entonces, ¿qué le digo? Pues resultado es igual a 1 más 2. Ya está. No. Lo mismo que las funciones pueden tener o no parámetros, las funciones pueden o no devolver valores. Es decir, yo puedo llamar a una función sin parámetros. Enciéndeme el pin. Enciéndeme el LED. Y el LED está en el 5. Ya está. Ahora puedo decirle, como esta, súmame 1 y 2. Me tiene que devolver el valor. Yo tengo que esperar que esa función me retorne un valor. ¿Cómo retorna el valor? Pues con return. Return. ¿Qué? A ver. Evidente, ¿no? Resultado. ¿Vale? Bueno, pues cuando yo llame a esa función, me va a devolver eso. Yo la voy a llamar con dos valores, que serán 1 y 2, y ella me va a devolver la suma de esos dos números. En el ejemplo que hemos visto anterior, dijimos, aquí, cuando llamemos a la función la podemos llamar de dos maneras. Si yo llamo a la función y no tiene retorno de ningún valor, yo puedo hacer esto. ¿Veis que ya la pone de ese color? La reconoce como una función, como la de aquí arriba. ¿Lo veis? 10 y 20. ¿Vale?
Venga, yo la llamo. ¿Qué va a pasar? Pues que no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no estamos recogiendo el valor. Ella lo está devolviendo con el return, pero no lo estamos recogiendo. ¿Cómo tenemos que recogerlo? Asignándole una variable. ¿Qué devuelve? Un entero, ¿no? Pues vamos a declarar un entero. Resultado. Resultado es igual a esto. ¿José va a dar error? No. ¿Por qué no da error? Que aquí abajo sí me lo va a dar. Fijaros que lo he hecho cosa hecha. ¿Qué ocurre con las variables cuando son locales? Que tenemos que declararla dentro del void. Cuando son globales, no, pero cuando son locales, sí. Por lo tanto, aquí tendríamos que haber hecho esto. Lo he hecho así a cosa hecha, ¿Por qué? Si no me hubiera dicho que la variable resultado no existe. Yo no la tengo declarada como global. Por lo tanto, si no la tengo declarada como global, aquí no existiría. José, ¿podemos declarar la variable como global y pasarla de una función a otra? Sí. Sí. Pero claro, esa no es la idea. ¿Por qué? Porque yo necesito llamar a la función y que me la devuelva cuando yo la llamo. No al cabo de 5 minutos, ni al cabo de una hora, ni cuando le dé la gana. No, yo llamo a la función y la función me retorna lo que yo le diga. Ya está. Por eso en ese caso no usamos variables globales, ¿vale? Las variables globales las usaremos cuando se va a hacer algo en una función que luego va a ir a otra, luego va a ir a otra, luego va a ir a otra, en una serie de pasos dentro del programa, de ejecución, lo que se llama el flujo de ejecución, y nosotros tenemos contados y tasados dónde vamos a recibir la información y cómo la vamos a pasar. En este caso, no. Llamamos a una función, ¿vale? Devuélveme el valor. No te llamo, pues no me devuelves nada, porque no te estoy llamando, ¿vale? Entonces, aquí lo que he hecho es exactamente lo mismo. He declarado una variable local, porque nada más que la voy a necesitar aquí, y le he dicho que me diga el resultado de estas dos. ¿La necesito llamar otra vez? Pues igual. ¿Otra vez? Pues igual. ¿Veis? No estoy repitiendo cada uno de estos tres, perdón, de estos dos, como hemos visto antes. Yo no he declarado variable 1 y 2 aquí y le he puesto al 1 y al 2 un valor. No, estoy llamando a la función, pasándole los dos valores que yo necesito y guardándolo en resultado. Aquí iría, evidentemente, el código que nosotros vayamos a utilizar con los valores que nos devuelve la función, ¿vale? Imprimirlo, lo que queráis, y volveríamos a utilizarla tantas veces como no haga falta. Por eso os he comentado al principio que la idea de una función es hacer tareas repetitivas, dentro de un contexto donde no tengamos que escribir el código. Yo he puesto un ejemplo muy sencillo de 3 líneas, pero imaginaros un código de 20 líneas o 30 líneas que hace esa función de pasar el valor, de comprobarlo, de quitarlo, de redondearlo, etcétera, etcétera. Pues si tenemos que escribir eso cada vez que vayamos a hacerlo, pues haremos un código enorme, desperdiciaríamos mucha memoria del microcontrolador, muchos recursos, etcétera, etcétera. Con las funciones, no. Resumiendo, porque realmente ya hemos terminado. Este es cortito pero importante. Tenemos las funciones, se declaran con void, ¿de acuerdo? Al principio o al final, donde queráis. Funciones sin parámetros, acordarlo. Lo que va dentro de los paréntesis se le llaman parámetros. Se pasan parámetros y se recogen valores. O se pasan valores, algunos diréis valores. La palabra en sí es parámetros. Los parámetros, según el contenido del parámetro, si es entero, float, char o string, tenemos que definirlo. Aquí definimos qué le vamos a pasar, ¿de acuerdo? No podemos definir un entero y luego pasarle un carácter o pasarle un string. No podemos definir un entero y pasarle un número con decimales. No podemos definir un float y pasarle un entero. Acordaros del caso cuando pusimos el ejemplo. Si yo pongo float y luego le digo float es, aquí le digo yo float, para que lo hagamos sobre... Y le digo esto y me dará el error. José, ¿por qué? Acordémonos. El flotante siempre con el decimal. Si es un número exacto, que no lleva decimal porque es 230, pues 230.0. Si no, dará error, porque él no reconoce el 230 como flotante, reconoce el 230 como entero. Como entero. Si luego, os puse el ejemplo, necesitamos manejar ese número como enteros, haremos un round, un round, como yo le digo muchas veces a la gente, un round, un redondeo, una función que se encarga de redondear,
¿de acuerdo? Pues esto es una cosa que muchas veces da fallos tontos que te vas a tirar horas y horas buscando dónde puñeta y dónde cojo pi está el fallo. Bueno, ya os lo acostumbré, no os preocupéis. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, vale. El tema de con o sin parámetros. Si no lleva parámetros, los paréntesis vacíos. Y con o sin retornar. Acordaros, return, un valor. Si no lleva return, no retorna ningún valor. Yo puedo llamarla, pero como no retorna valor, el resultado será 0. Esto siempre me dirá 0. ¿Por qué? Porque no está devolviéndolo, está haciendo la función propia de sumarlo, pero no lo está devolviendo, ¿vale? Por lo tanto, acordaros, tiene que llenar el return, y el return de lo que se devuelva. En consecuencia, lo que yo devuelva, si es un entero, yo tengo que declararlo como entero la variable que está cogiendo y llamando a esa función. Si es un carácter, yo tengo que declararla como char. Si es una cadena de caracteres, imaginaros que yo tengo una función que lo que hace es concatenar cadena de caracteres, sumar cadena de caracteres una con otra, ¿vale? Esto ya lo hace por sí sola, pero venga, yo soy la panacea, y yo me acabo de inventar una función que suma las dos cadenas de caracteres que yo le paso. Toma ya, José, con dos narices, ahí está, ¿vale? Pues bueno, venga, perfecto. Retorna las dos variables que son de las dos cadenas ya unidas, con un espacio en medio. Venga, que soy la hostia. Pues igual, yo tengo que hacer una variable declarada como string para recoger ese valor. ¿Vale? La recojo al mismo tiempo que la llamo. ¿Por qué? Porque tengo un return que me devuelve el valor. ¿De acuerdo? Pues ya está. Fijaros, era un poquito concentrado. Nos hemos quedado un poquito más corto en tiempo. Mejor. Ya hemos visto cómo se declaran las funciones. Ya habéis visto que eso es lo que se llama funciones declaradas por usuario. Porque las creamos nosotros. Los nombres de la función nos los inventamos nosotros. Acordaros. El nombre de la función que tenga relación, un resumido, un abreviado de qué es lo que hace esa función para que luego os sirva a vosotros y a otros programadores. ¿Por qué? Porque podéis hacer un código que solo sean funciones. Quitamos esto y yo guardo esto, y son funciones. Aquí hago una función, aquí me queda otra función. ¿Se va a ejecutar en el Arduino? No, porque le falta el setup y le falta el loop. Pero yo puedo hacer un include de este código. ¿Por qué? Porque yo tengo 30 funciones ya creadas en un archivo y me lo incluyo. Vale, perfecto. ¿Tú lo haces, José? No. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo 30 funciones y solamente de esas 30 voy a usar 3, meter 200 líneas de código cuando solamente voy a utilizar 20, pues no es útil, porque es desperdiciar memoria del microcontrolador y hacer un código más grande y un programa más grande cuando es innecesario. Yo tengo 20 funciones, muy bien, las tengo ahí guardadas en un fichero que se llama mis funciones. Y cuando vaya a usar una, me voy a mi ficherito y me copio el código de la función que me interesa y me la importo yo. Copiar y pegar, copy-paste, ¿vale? De esa función. Pero no lo hago así. Os digo esto porque me encontré con alumnos hace muchísimos años, evidentemente, cuando yo empecé a dar clase, que hacen ese tipo de cosas. Son vicios adquiridos con el tiempo, ¿vale? Son formas de programar que se van adquiriendo desde hace muchos años y se van incorporando. Y claro, vale, cuando tienes memoria de sobra, no tienes problemas de recursos ni cosas de ese estilo, pues bueno, puedes hacerlo, ¿vale? Yo no lo veo práctico, pero hay gente que sí, me parece genial. Dice, después si me hace falta la función. Bueno, pues si te hace falta la función, pues te vas a tu librería donde tienes las funciones creadas, perdón, tu librería no, tu código, hay que llamar las cosas por su nombre. Tu código, tu ficherito con tu código donde tienes todas tus funciones creadas, y te copias el trocito de la función que te hace falta. ¿Que no lo quieres hacer ahí? Bueno, pues es cuestionable, eso no es cuestionable, cada uno programa como quiere, ¿vale? Pero lo que os comento, si yo tengo un fichero con 200 funciones, con 400 líneas de código para usar una función que tiene 10 líneas de código, vale, tú mismo con tu mecanismo, ¿vale? Bien, pues ya habéis visto cómo son las funciones. Como siempre os digo, conforme vayamos programando, vayamos soltándonos un poquito en la programación, nos pegamos unas cuantas hostias, le pegamos 3 cabezazos al teclado porque no encontramos un fallito, pues iremos aprendiendo. Si esto es así, amiguetes, no os preocupéis, ¿vale? Pues así, importante, muy importante. ¡Suscribiros! ¡Suscríbete! ¡Corre! Dale a suscribirse. Dale, suscríbete y dale a la campanita, sobre todo a la campanita.
Amiguetes, siempre, como ya me conocéis, es una broma, ¿vale? Os queréis suscribir, os suscribís. Lo que sí os pido, el dedito si os ha gustado el vídeo por el tema del algoritmo. Los comentarios, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, me lo escribís en el vídeo. O bien, si necesitáis poner en contacto conmigo por cualquier cosa, tenéis cualquier problema, lo que sea, un sensor que no funciona, lo que os dé la gana. Y si no, pues si no os da la gana por poner en contacto conmigo, pues no ponéis en contacto conmigo. A continuación os enseño cómo contactar conmigo a través del Facebook, del WhatsApp, del Messenger, del Twitter, yo que sé, hay tantas cosas hoy en día para conectar conmigo. Bien, amiguetes, pues nos vemos la próxima, y espero que os vaya todo bien. Un saludo. Y gracias siempre, gracias por soportarme y gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí. Venga amigos, nos vemos en la próxima.